Hemos llegado al umbral final. Hemos recorrido los coros caídos, las virtudes, en Agares y Barbatos, las dominaciones, en Paimon y Marcosias, las potestades, en Belet, Gaap, Bual y Procel, los tronos, en Raum, los ángeles, en Caim. Y, junto a ellos, los muchos que los tocan por sus legiones, como ecos dispersos de una caída más vasta. Hemos visto, también, la teología que lo explica, y las fuentes antiguas de donde viene. No como quien colecciona nombres, sino como quien sigue un rastro oscuro, dejado entre jerarquías, potestades y ruinas. Ahora queda la pregunta final, la que aguarda en silencio: ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Qué tesis sostiene la serie, cuando todos esos fragmentos vuelven a mirarse como una sola figura? La primera parte de la tesis, y la más importante para no engañarnos, es esta: los grimorios goéticos no inventan una demonología sistemática de 9 coros caídos. No hay un mapa completo, cerrado, impecable, donde cada demonio tenga su coro, su lugar, su escalón, su procedencia revelada. Al contrario, la mayoría de los 72 no declara ninguno. Solo unos pocos lo confiesan, apenas como fragmentos vistos a la luz de las velas. Serafines, querubines, principados y arcángeles no aparecen claramente como origen de ningún goético. Y ahí está el punto: el sistema está incompleto, fragmentario, a veces contradictorio entre Beyer y la Goesia. Quien te venda un mapa perfecto de los 72 por coro, está inventando. La fuente real es más humilde, y más honesta. Segunda parte. Lo que los grimorios conservan no es una doctrina cerrada, ni un dogma teológico, sino fragmentos de una tradición medieval más antigua, la de los oficios de los espíritus. Allí, algunos demonios recordaban, o afirmaban, haber pertenecido a un orden angélico. Y ese recuerdo, si lo fue, llega apenas como un eco, un rumor conservado de copia en copia, de manuscrito en manuscrito, desde el Libre des Esprits hasta Beyer y la Goesia. Pero el eco no siempre permanece entero. A veces se pierde, se oscurece, se apaga entre una versión y otra. Por eso Beyer conserva el coro de Balaam de Ami, y la Goesia ya no. Lo que queda son huellas de una idea antigua, no su formulación completa. La tercera parte es la que da sentido a todo. Porque cuando un demonio declara su coro, no revela solo su pasado, revela la forma de su poder presente. Conserva, como enseñó Aquino, la naturaleza, aunque haya perdido la gloria. Y por eso, en él, la función angélica reaparece siempre como una sombra invertida. El milagro ya no ilumina, se vuelve prodigio. El gobierno ya no ordena, se vuelve dominación. La potestad que encadenaba se convierte en poder sin dueño. El juicio deja de discernir, y se vuelve destrucción. El mensaje, arrancado de su pureza, cae en adivinación. Así, conocer el coro del que cayó un demonio es conocer la sombra que proyecta. Esa es la clave, la que abre toda la serie. Reunamos entonces la evidencia, con nombres, tal como la conservan las fuentes. Declaran haber sido de las virtudes, Agares y Barbatos. De las potestades, Gaap, Bual, Procel y Belet. De las dominaciones, Marcosias. De los tronos, Raum. De los ángeles, Caim. Y partidos entre 2 coros, por sus legiones, Pursón, entre virtudes y tronos, Forneus y Murmur, entre tronos y ángeles. Poco más de una docena, de 72. Esa es la cifra honesta. No un sistema completo, sino un puñado de confesiones conservadas, cada una con su sello, su oficio,
y su número de legiones. Y una prueba más de que esto no es un sistema cerrado. En otro grimorio inglés real, el de los espíritus del tesoro, los mismos demonios cambian de rango. Basago, que en la Goecia es un príncipe, allí sirve bajo el rey Paimón del Oeste. Y Agares, duque del Este en la Goecia, es solo su primer capitán. La jerarquía del infierno nunca se copió igual dos veces, cada escriba la reordenaba, olvidaba un coro, movía un trono. Por eso buscamos confesiones, y no un mapa. Porque el mapa completo nunca existió. Y de ahí la tesis. La Ars Goetia no es un desfile de monstruos paganos, es un espejo oscuro de la angelología de Pseudo Dionisio. Los mismos coros que ordenan el cielo ordenan, invertidos, el infierno. Por eso el rito funciona como funciona. El mago no somete a los demonios con un poder propio, los ata pronunciando los nombres divinos, Adonai, Tetragramatón, y con ellos apela a la misma jerarquía celeste de la que esos espíritus cayeron. Se le ordena a cada ángel caído en el nombre de aquello que un día sirvió. Recordarle el trono que perdió, y mandarlo callar en el nombre de quien lo derribó. Y toda esta idea tiene una historia, no un origen mágico. Empezó con los vigilantes de Enoc, ángeles con nombre que cayeron y enseñaron lo prohibido. Se volvió método en el testamento de Salomón, donde cada demonio confiesa su nombre y el ángel que lo vence. Se ordenó en jerarquías en los catálogos medievales, el Libre des Spirits y el Liber Officiorum. Y llegó, casi sin cambios, a la pseudomonarquía de Beyer y a la Goecia. Los coros caídos no son un dogma ni un mapa cerrado, sino un eco, el rumor, conservado de copia en copia, de que algunos demonios recuerdan haber sido luz y guardan la forma de su poder aunque hayan perdido su fuego. Y esa memoria es toda esta serie. Al cerrar este archivo, queda una última vibración, tenue, como una campana hundida en la noche. Los coros caídos no son un catálogo cerrado, sino un eco, el rumor de que algunos demonios recuerdan haber sido luz y conservan su forma aunque hayan perdido su fuego. Todo cuanto vimos fue reconstrucción documental de fuentes reales, la Ars Goetia, Beyer, la Escritura, Pseudo Dionisio, Gregorio Magno, Tomás de Aquino y los manuscritos medievales, con fines históricos y de estudio. No afirmamos que los 72 vengan de los 9 coros, seguimos solo lo que los textos dicen y callamos donde ellos callan. Gracias por recorrer con nosotros el archivo prohibido. Y recuerda, sin razón y sin prudencia, decía el viejo manuscrito, un mago no es sino una sombra frente a una sustancia.